Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En pocas palabras, 6,13, este párrafo nos recuerda las bases de la enseñanza cristiana en ese tiempo, doctrina referente a los bautismos. Tal vez era una exposición de los diferentes caminos que se le ofrecían al hombre en busca de una religión. Había bautismos judíos, el bautismo de Juan y también el bautismo cristiano. Pero, a lo mejor, era también una instrucción sobre el bautismo y el don del Espíritu. Para nosotros ordinariamente las cosas son claras, ya que hay un bautismo y luego, en la confirmación, recibimos de un modo más especial los dones del Espíritu. Pero en esa época las cosas no eran tan evidentes y se hablaba fácilmente de varios bautismos, del bautismo de agua, del bautismo del Espíritu. La imposición de las manos era el nombre primitivo de la confirmación. Estas primeras lecciones ponen de relieve el carácter dramático de la vida humana, no hay más que dos caminos opuestos que acabarán en el juicio. Si alguien no se decide por el camino que lleva a Cristo, pierde su vida. A los que ya fueron iluminados. 4. En la iglesia primitiva el bautismo recibía a menudo el nombre de iluminación. No solo porque los catecúmenos habían sido instruidos en la fe, sino también porque esa fe acogida había renovado su percepción del mundo e incluso su personalidad. Por otra parte, el Señor concede a menudo una experiencia tangible de su presencia al que se bautiza después de haber entrado en un verdadero camino de conversión. Esta experiencia, que será evocada a través de figuras grandiosas en 12, 18, 24, se puede dar también en los retiros espirituales. Que probaron el don sobrenatural. A propósito de este término, recordemos que hasta estos últimos siglos, todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo. Para nuestros antepasados, el cielo formaba como una bóveda por encima de la Tierra,
y más allá de esa bóveda se encontraba el mundo celestial en que Dios residía. De este modo las cosas supracelestes eran también sobrenaturales, en el sentido actual de esta palabra, es decir, divinas. Nuestra traducción dice sobrenatural cuando en la carta se dice supracelestial, 3,1, 8,5, 9,23, 11,16. Porque se trata de realidades divinas cuya experiencia ya vivimos en la tierra. Un ancla que se fijó más allá de la cortina. 9. En el templo de Jerusalén, únicamente el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos o lugar santísimo, separado de la sala anterior por una cortina. Es la imagen del cielo, del auténtico santo de los santos, donde únicamente Jesús ha entrado. Pero mientras estamos al otro lado, nuestra esperanza está ya en el cielo. Este ardiente deseo no es ilusión humana, sino que viene de Dios, quien no nos puede engañar. Llegaremos pues con toda seguridad allí donde hemos puesto nuestra esperanza. Hebreos 6, una advertencia para los creyentes desanimados. A. La naturaleza esencial de la madurez. 1. Primera, yendo más allá de lo básico. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A. Por tanto, el autor acaba de reprender a sus lectores por su inmadurez espiritual, pero sabe que no se gana nada con solo tratarlos como inmaduros, así que sigue con otras ideas. B. Rudimentos de la doctrina, esto lleva a la idea de elementales o básicos. Son elementos básicos que son necesarios, sobre los cuales se debe construir. De otra forma usted tendría cimientos pero no estructura. C. Perfección, esta es la palabra del griego antiguo teleiotes, la cual es mejor conocida como madurez. El autor de Hebreos no está intentando decirnos que podemos alcanzar la perfección en este lado de la eternidad, pero sí que podemos y debemos alcanzar un punto de madurez en Jesús. Así que el llamado es claro, vamos adelante a la perfección. 2. 1b2, algunos de los fundamentos de los que tenemos que avanzar. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. A. Estos fundamentos son dados en tres pares, arrepentimiento y fe van juntos. Bautismos e imposición de manos van juntos. Resurrección de los muertos y juicio eterno van juntos. B. No echando otra vez el fundamento, muchas personas consideran esto como una lista importante de fundamentos para la vida cristiana. Las series de estudios bíblicos han enseñado el desarrollo de cada uno de estos temas, pensando que esta es una buena lista de doctrinas básicas. Pero ese no es el objetivo del autor en absoluto. Para entender esta lista, usted debe hacer una pregunta básica: ¿cuál de los mencionados en esta lista es una característica exclusivamente cristiana? ¿Dónde está la mención específica de Jesús o de la salvación solo por gracia? ¿Puede usted creer o practicar estas cosas y no ser un seguidor de Jesús, creyendo que Él es el Mesías? Y, cuando consideramos los rudimentos uno por uno, es impresionante lo poco que hay en la lista que sea exclusivamente del cristianismo, porque prácticamente todos los elementos podrían tener su lugar en una comunidad judía ortodoxa. Es verdad que cada uno de ellos adquiere un nuevo significado bajo un contexto cristiano, pero la impresión que nos deja es que las creencias y prácticas judías ya existentes fueron usadas como la base sobre la cual construyeron la verdad cristiana. Bruce. C. Ni siquiera los bautismos, tal como se utilizan en este pasaje, son necesariamente cristianos. La palabra griega antigua traducida como bautismos no es la palabra utilizada regularmente en el Nuevo Testamento para describir al bautismo cristiano. Es la palabra usada en dos diferentes ocasiones específicas, Hebreos 9:10 y Marcos 7:2.4, para referirse a los ritos de limpieza judíos. Y la nueva traducción de la Biblia en inglés refleja esto traduciendo doctrina de bautismos como instrucciones sobre ritos de limpieza. D. En este caso, los fundamentos de los que tenemos que movernos y avanzar son todos del terreno común entre el cristianismo y el judaísmo.
Este era un terreno común seguro al que los cristianos judíos se habían retirado. Y, debido a que el cristianismo nació del judaísmo, regresar al judaísmo era una tentación mucho más sutil para el judío cristiano, que el regresar a sus antiguos hábitos para el cristiano que fue pagano. Y, claro que estos cristianos judíos no querían abandonar la religión, pero querían que fuera menos distintivamente cristiano. Por lo tanto, regresaron a su terreno común para evitar la persecución. Viviendo en este cómodo terreno común, usted no sobresaldría mucho. Un cristiano y un judío juntos podrían decir, hay que arrepentirnos, hay que tener fe, hay que realizar rituales de limpieza y así sucesivamente. Pero era una negación sutil de Jesús. Y esto es totalmente característico de aquellos que se sienten desanimados, y que desean darse por vencidos. Siempre existe la tentación de seguir siendo religioso, pero no fanático de Jesús. 3. Una declaración de fe y dependencia en Dios. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Si Dios en verdad lo permite, esto no se debe tomar como si quisiera decir que tal vez Dios no quiere que lleguen a la madurez, que lleguen más allá de esos principios básicos que tienen en común el cristianismo y el judaísmo. Al contrario, si Dios en verdad lo permite, expresa la completa dependencia en Dios por parte de los creyentes. Si seguimos avanzando hacia la madurez, nos damos cuenta de que solo sucede bajo la voluntad de Dios. El peligro de recaer. 1. Entendiendo un acercamiento a pasajes controversiales como este. En primer lugar, debemos preocuparnos por entender lo que dice el texto, exposición, antes de preocuparnos por adaptar lo que dice a un sistema de teología. Los sistemas de teología son importantes, porque la Biblia no se contradice a sí misma, pero el camino a un buen sistema comienza con una comprensión correcta del texto, no de un texto que se doble para adaptarse a un sistema. Y nosotros tomamos este texto con la intención de leerlo con la sencillez de un niño, y declarar lo que encontremos allí, y si lo que declaramos no parece concordar con algo que hayamos sostenido hasta este momento, estaremos preparados para deshacernos de cualquier doctrina nuestra, antes que de un solo texto de la Escritura. Spurgeon. Y mejor hemos sido inconsistentes con nosotros mismos que con la palabra inspirada. Yo he sido llamado un arminiano calvinista o un calvinista arminiano, y me siento bastante satisfecho, siempre y cuando me pueda mantener cerca de mi Biblia. Spurgeon. Satanás conoce las Escrituras, y este ha sido llamado con justa razón uno de los pasajes favoritos del diablo por su capacidad de ser tomado fuera de contexto por condenar al creyente que está en lucha. Muchos han sentido ganas de rendirse después de escuchar a Satanás predicar un sermón sobre este texto. 4:6 La imposibilidad de arrepentimiento de aquellos que han caído después de recibir la bendición de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque es imposible, la palabra imposible es puesta en una posición de énfasis. El autor de Hebreos no está diciendo que solamente es difícil, sino verdaderamente imposible. Y note los otros usos de la palabra imposible en Hebreos: es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:2.6. Y la palabra imposible es sinónimo de inamovible. Alford. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, su experiencia es impresionante. El gran debate es si esta es la experiencia de la salvación, o una experiencia de salvación falsa. Y iluminados, esta antigua palabra griega tiene el mismo significado que la palabra en español.
Esta gente había experimentado la luz de Dios brillando sobre ellos. Y gustaron. Esta palabra habla de una experiencia completa y real, como en Jesús gustó la muerte en Hebreos 2:2.9. El don celestial es probablemente la salvación, Romanos 6:23 a Efesios 2:2.8. Y partícipes del Espíritu Santo es un término único, que tiene que ver con recibir al Espíritu Santo y tener comunión con él. Y gustaron de la buena palabra de Dios significa que ellos habían experimentado la bondad de la palabra de Dios, y habían visto el trabajo de ésta en sus vidas. Los poderes del siglo venidero, es una forma de describir al poder sobrenatural de Dios. Los que son descritos aquí en verdad habían gustado de estos poderes. Uno de los debates más acalorados sobre cualquier pasaje del Nuevo Testamento, se enfoca en este texto. La pregunta es sencilla, ¿estas personas que han tenido impresionantes experiencias espirituales en realidad son cristianos? ¿Son elegidos por Dios, escogidos antes de la fundación del mundo? Y los comentadores se dividen en este tema, cada uno decidiendo sobre el asunto con gran certeza pero sin llegar a un acuerdo. Y recuerde que uno puede tener grandes experiencias espirituales y aún así no ser salvo, Mateo 7:2.21-23. Incluso uno puede hacer muchas cosas religiosas y no ser salvo. El ejemplo perfecto de esto son los fariseos, que evangelizaban, Mateo 23:15, oraban largamente, Mateo 23:14, hacían compromisos religiosos, Mateo 23:16, diezmaban rigurosamente, Mateo 23:23, respetaban las tradiciones religiosas, Mateo 23:2.29-31, y ayunaban, Lucas 18:12. Y, sin embargo, desde una perspectiva humana, ¿quién llamaría a alguien que parece tener las credenciales mencionadas en Hebreos 6:2.4-5 un no creyente? Hasta podríamos hacer de a esa persona un líder de la Iglesia. Desde toda perspectiva humana, debemos decir que sí son cristianos aquellos de los que se habla en Hebreos 6:2.4-5. Y ¿es posible mostrar algún fruto o crecimiento espiritual y luego morir espiritualmente, mostrando que el suelo del corazón nunca estuvo bien? Marcos 4:2.16-19. Entonces, ¿son cristianos? Desde una perspectiva humana diríamos que sí lo son. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, para nosotros es imposible saber en este lado de la humanidad. Porque es imposible que los que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, si estas personas son cristianas o no, una vez que han llegado a este lugar, es imposible que se arrepientan. Y si estos son cristianos que perdieron su salvación, la terrible verdad es que nunca podrán recuperarla. Este pasaje fue usado por algunos en la iglesia primitiva, como los montanistas y los novacionistas, para decir que no había posibilidad de restauración si uno pecaba gravemente después de su bautismo. Y otros lo han querido explicar diciendo que todo esto solamente es una advertencia hipotética, a la luz de Hebreos 6:2.9. Así que, ellos dicen, que nadie puede realmente perder la salvación. Pero, ¿por qué se daría una advertencia sobre algo que no puede pasar? Y otros piensan que esta pena solo se refiere a la recompensa, no a la salvación misma. Hacen hincapié en la idea de que el arrepentimiento es llamado imposible, no la salvación. Y este difícil pasaje se entiende mejor en el contexto de Hebreos 6:2.1-2. El autor de Hebreos quiere decir que si regresan al judaísmo, todo el arrepentimiento religioso del mundo no les servirá de nada. Su abandono de Jesús equivale a crucificarlo de nuevo, especialmente si van a expresar su arrepentimiento en las formas tradicionales judías, especialmente el sacrificio animal, el cual niega la completa obra de Jesús por ellos en la cruz. Recayeron. Recuerde que hay una gran diferencia entre fallar y recaer. Recaer no es solo caer en algún pecado, en realidad se está apartando de Jesús mismo. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal.
Proverbios 24:16, la diferencia entre Pedro y Judas. Si usted se aparta de Jesús no hay esperanza. Y el mensaje para estos cristianos que pensaban en renunciar a Jesús era claro: si ustedes no continúan en Jesús, no crean que encontrarán salvación con solo seguir con los antiguos conceptos básicos que son comunes con el judaísmo. Si no han sido salvos en Jesús no han sido salvados. Y si uno cae de esta manera, ¿significa que no se pueden arrepentir? ¿Que Dios prohíbe su arrepentimiento? Primero, recuerde que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Nadie se arrepiente genuinamente sin que Dios haya tomado la iniciativa. Segundo, si uno sí se arrepiente, esa es la prueba misma de que en realidad no habían recaído. Y la idea no es que si usted recae, no podrá regresar nunca a Jesús, sino que si usted le da la espalda a Jesús, no espere encontrar salvación en ningún otro lado, especialmente en las bases del judaísmo, lejos de la plenitud en Jesús. Y este pasaje no tiene nada que ver con aquellos que tienen miedo por temor a ser condenados. La presencia de esa ansiedad, como el llanto que traicionó a la madre verdadera en los días de Salomón, deja claro sin duda alguna que usted no ha sido uno de los que han caído más allá de la posibilidad de restauración por arrepentimiento. Meyer. 3. 7-8, una ilustración de las graves consecuencias de recaer. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Porque la tierra que bebe la lluvia, y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Cuando la tierra recibe lluvia, y luego produce plantas provechosas, entonces cumple su propósito y justifica la bendición de lluvia enviada sobre ella. El autor de Hebreos aplica este punto: usted ha sido bendecido, pero ¿dónde está el fruto? Dios busca lo que crece en nosotros después de que nos bendice, especialmente lo que crece en términos de madurez. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, entonces, ¿quién puede culpar al granjero por quemarlo? Esta imagen nos recuerda que el crecimiento y el llevar fruto son importantes para cuidarnos de recaer. Cuando en verdad llevamos fruto, permanecemos en Jesús, Juan 15:2.5, y sin peligro de recaer. No se desanimen. 1:9. El escritor admite que fue un poco más duro que lo que necesitaba ser. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. A pesar de que hablaba con mucha severidad, el autor de Hebreos confía en que ellos realmente continuaran en Jesús, que su perseverancia es una de las cosas que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, sin embargo, estaría mal que tomáramos Hebreos 6:2.9 como si las advertencias de los versículos anteriores no hubieran sido en serio, o que advertían sobre cosas imposibles. En todo caso, el versículo 9 es un versículo de aliento. Estos cristianos están en peligro de caer, pero no tanto por una rebelión calculada, sino por un deprimente desaliento. Ellos necesitaban ser advertidos pero también animados. 10-12, no se desanime ni piense en renunciar a Jesús. Dios aún no se ha olvidado de usted. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Cuando estamos desanimados, a menudo pensamos que Dios ha olvidado todo lo que hemos hecho por Él y por su pueblo. Pero Dios dejaría de ser Dios, Él sería injusto,
Si se olvidara de tales cosas, Dios ve y recuerda. ¿Y cuántos pierden de vista que Dios ve su servicio? ¿Cuántos sirven para obtener aplausos y atención de los hombres y se desaniman cuando no llegan? B. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, continúen haciendo un buen trabajo, siga adelante con esa esperanza hasta el final, imite a aquellos que heredan, no ganan, las promesas de Dios. Cuando estamos desanimados, como lo estaban los hebreos, nos podemos hacer perezosos con facilidad. El autor de Hebreos nos anima como un entrenador, impulsándonos a seguir adelante. C. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, imiten a aquellos que han encontrado la clave para alcanzar las promesas de Dios, la fe y la paciencia, como lo demostró Abraham. Pero, gracias a Dios, Abraham no tuvo que tener una fe perfecta o una paciencia perfecta. Si Abraham tuvo algunas de nuestras debilidades, entonces nosotros podemos tener algo de su fe y paciencia. D. No os hagáis perezosos, no deje que el desánimo lo vuelva perezoso. Es esa actitud perezosa la que realmente nos hace sentir con ganas de renunciar. Primero perdemos el deseo de continuar y entonces perdemos el deseo de seguir adelante. Es verdad, usted no tiene que ceder al desaliento. David se fortaleció en Jehová su Dios, 1 Samuel 32.6. Usted también puede hacerlo. Fortalézcase en el Señor. 3. 13:18. No se desanime, las promesas de Dios son confiables. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y habiendo esperado con paciencia, durante este tiempo de soportar pacientemente, muchos cristianos son atacados. Se preguntan si ellos también obtendrán la promesa. A menudo se preguntan, ¿en verdad vendrá Dios? B. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, Dios vino por Abraham, e incluso selló su promesa con un juramento. De hecho, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este juramento muestra que las promesas de Dios, así como su carácter, nunca cambian. Este pasaje nos enseña que un juramento puede ser usado legalmente por los cristianos, y esto se debe observar con cuidado, por aquellos hombres fanáticos que están dispuestos a abolir la práctica de juramento solemne que Dios ha prescrito en su ley. Calvin. C. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, las dos cosas inmutables, que no cambian, son la promesa de Dios y su juramento. Es imposible que Dios mienta en cualquiera de estas dos cosas. D. Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, no se desanime. Dios tiene consuelo y esperanza para usted. Creemos que este consuelo y esperanza son como las ciudades de refugio ordenadas en la ley de Moisés, como se describe en Números 35. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están puestas delante de la persona necesitada, estas no tenían ninguna utilidad a menos de que alguien pudiera llegar a ese lugar de refugio. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están abiertas para todos, no solo para los israelitas, nadie tiene que temer que se le dé la espalda en su lugar de refugio en tiempos de necesidad. Tanto Jesús como las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde el que está en necesidad puede vivir. Usted no viene a una ciudad de refugio en tiempos de necesidad solo para ver.
Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para el que está en necesidad. Sin esta protección específica, ellos serían destruidos. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus fronteras, salir de allí significaba la muerte. Tanto con Jesús como con las ciudades de refugio, la libertad llega con la muerte del sumo sacerdote. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre Jesús y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio solo ayudaban al inocente, el culpable puede venir a Jesús y encontrar refugio. 19:20, no se desanime. Jesús nos llevará a la gloria de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ancla era una figura común para representar la esperanza en el mundo antiguo. Aquí nos recuerda especialmente que nosotros estamos anclados a algo firme, pero que no se ve, y que penetra hasta dentro del velo. Usted no necesita un ancla para mares en calma. Mientras más duro el clima, más importante se vuelve su ancla. Pero la analogía del ancla no aplica perfectamente. Nosotros estamos anclados arriba en el cielo, no abajo en el suelo, y estamos anclados para avanzar, no para permanecer detenidos. Que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, esta esperanza nos llevará hasta la misma presencia de Dios. La esperanza es lo opuesto al desaliento con el que estos judíos cristianos habían estado batallando. Jesús entró por nosotros como precursor, estamos seguros de que entraremos a la presencia de Dios porque Jesús entró como nuestro precursor. El sumo sacerdote de Levítico no entraba dentro del velo como precursor, solo como representante. Pero Jesús ha entrado en la presencia íntima del Padre para que su pueblo pueda seguirlo hasta ahí. Un precursor, la palabra del griego antiguo prodromos, era un hombre de reconocimiento en el ejército. Un precursor avanza, sabiendo que otros le van a seguir. Dentro del velo. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, la analogía del templo, detrás del velo, le recuerda al autor de Hebreos, que estaba hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta idea continúa en el siguiente capítulo.